Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy para hablar de un tema que estoy seguro de que les va a encantar, especialmente a todos los fans de las series turcas y, por supuesto, a los enamorados del romance. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente en un acto que nos derritió el corazón a todos, la promesa que Kerem le hizo a Hande y cómo la cumplió. Sí, amigos, presten mucha atención porque esto es algo que va más allá de la pantalla, es una historia real de cariño y compromiso. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos mundialmente por su química explosiva en la serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La serie fue un éxito rotundo y no solo por la trama, sino también por la conexión palpable entre Kerem y Hande. Esta conexión, por supuesto, trascendió la pantalla, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hubo un momento específico, un acto en particular, que demostró la profundidad de su relación, la promesa de Kerem y su posterior cumplimiento. Y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus corazones, y prepárense para un viaje lleno de amor, drama y por supuesto, muchas emociones. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre hay contenido interesante y actual sobre el mundo del espectáculo y por supuesto, sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a ello. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que se enamoran en medio de circunstancias complicadas, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie estaba llena de momentos románticos, escenas cómicas y, sobre todo, una química increíble entre los protagonistas. Y esa química, como ya mencioné, no era solo actuación. Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron de verdad. Y aunque su relación fue mediática y seguida de cerca por la prensa, siempre mantuvieron una gran discreción y respeto por su intimidad. Sin embargo, hubo un momento clave que reveló la profundidad de su conexión, la promesa que Kerem le hizo a Hande. Esta promesa, aunque no fue declarada públicamente en su totalidad, se filtró a través de fuentes cercanas y, por supuesto, por las propias acciones de Kerem. Y la promesa era simple pero significativa, apoyar a Hande en sus sueños y en sus metas. Pero como veremos, la ejecución de esta promesa fue todo menos simple. Fue un compromiso profundo, una declaración de amor en acción que resonó con fuerza en el corazón de sus seguidores y dejó una huella imborrable en la historia de su relación. Hande, además de ser una actriz talentosa, es una persona muy comprometida con causas sociales y ambientales. Siempre ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes y para inspirar a sus seguidores a hacer lo mismo. Su voz se alza en defensa de los animales, la protección del medio ambiente y la concienciación sobre la importancia de la salud mental, entre otras causas. Hande no solo habla, sino que actúa. Participa activamente en campañas de limpieza de playas, colabora con organizaciones benéficas y utiliza sus redes sociales para educar e informar a sus seguidores sobre temas relevantes. Su compromiso va más allá de la fama, es una convicción genuina que la impulsa a hacer del mundo un lugar mejor. Kerem, al darse cuenta de esto, prometió estar a su lado en cada paso, apoyando sus iniciativas y haciéndolas visibles al mundo. Y esto no fue solo una promesa vacía. Kerem, con su propia influencia y recursos, empezó a actuar. Su apoyo no fue meramente simbólico, fue una participación activa y comprometida que demostró su admiración y respeto por Hande y sus valores. Uno de los ejemplos más claros del cumplimiento de esta promesa fue su apoyo a las campañas de concienciación ambiental en las que Hande participó. Kerem no solo la acompañaba en los eventos, sino que también utilizaba sus redes sociales para difundir los mensajes, para crear conciencia y para animar a sus seguidores a participar. Compartía fotos, vídeos y mensajes de apoyo, mostrando su admiración por el compromiso de Hande con el medio ambiente. Sus publicaciones no eran simples reposts, eran mensajes reflexivos y personales que revelaban su entendimiento y aprecio por las causas que Hande defendía. Kerem se convirtió en un altavoz para las iniciativas de Hande, amplificando su mensaje y alcanzando a un público más amplio. Su apoyo no se limitó a las redes sociales.
En ocasiones participaba activamente en eventos y acciones de voluntariado, mostrando su compromiso de primera mano. Esta participación tangible fortaleció la imagen de Ande como una figura de acción y compromiso, y demostró la autenticidad del apoyo de Kerem. Además de su apoyo a las causas sociales, Kerem también demostró su compromiso con Ande en su carrera profesional. Siempre estuvo presente en los estrenos de sus películas y series, mostrándole su apoyo públicamente. La animaba, le daba ánimos y por supuesto celebraba sus éxitos. Era evidente que Kerem se sentía orgulloso del trabajo de Ande y de sus logros. Su presencia en los eventos importantes no era solo una formalidad, era una demostración de su apoyo incondicional. Kerem celebraba cada uno de sus logros con entusiasmo, compartiendo sus emociones con sus seguidores y celebrando el talento de Ande. Pero ¿cómo era esta promesa en la práctica? ¿Cómo se materializaba el apoyo de Kerem? Bueno, era algo más que simplemente estar presente en eventos y compartir en redes sociales. Era un apoyo constante, un compañero de vida que siempre estaba ahí para ella, en las buenas y en las malas. Era un apoyo silencioso, un hombro sobre el cual apoyarse, una voz de aliento en momentos de duda. Era un amor que se manifestaba en la cotidianidad, en los pequeños gestos y en las grandes decisiones. Por ejemplo, cuando Ande enfrentó críticas o comentarios negativos, Kerem siempre estuvo a su lado para defenderla, para protegerla y para recordarle su valía. La animaba, la fortalecía y le recordaba que lo más importante era ser fiel a sí misma y seguir adelante con sus sueños. Era un verdadero apoyo emocional, alguien en quien Ande podía confiar plenamente. Kerem no permitía que las críticas externas socavaran la confianza de Ande, al contrario, utilizaba su propia influencia y su posición para protegerla y defenderla. En un mundo mediático a menudo implacable, la protección de Kerem fue un escudo para Ande. Su apoyo se manifestaba en una férrea defensa de su integridad, en la protección de su privacidad y en la promoción de sus valores. No permitía que los comentarios negativos la afectaran, y siempre la recordaba su valía y su talento. Este apoyo incondicional fue crucial para que Ande pudiera navegar por las turbulentas aguas de la fama y la crítica. Otro aspecto importante de su apoyo fue el fomento del crecimiento personal de Ande. Kerem, como persona con una gran visión y experiencia, siempre la impulsaba a seguir aprendiendo, a explorar nuevos horizontes y a desarrollar sus talentos. La animaba a tomar cursos, a leer libros, a viajar y a conocer nuevas culturas. Kerem era un compañero de vida que la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma. Su interés por el crecimiento personal de Ande no era un simple gesto de apoyo, sino una muestra de su profundo respeto y admiración por su intelecto y su potencial. Kerem la motivaba a salir de su zona de confort, a explorar nuevas áreas de conocimiento y a enriquecer su vida con experiencias variadas. Su apoyo se extendía a fomentar su desarrollo profesional, impulsándola a tomar nuevos desafíos y a perfeccionar sus habilidades. Kerem creía en el potencial ilimitado de Ande y la animaba a perseguir sus sueños con pasión y determinación. El gesto de Kerem no fue solo una muestra de amor romántico, sino también de respeto y admiración. Reconocía el valor de Ande como persona, como profesional y como ser humano. Y su promesa de apoyarla en sus sueños fue una declaración de intenciones, un compromiso que demostró con hechos. Esta promesa no se limitó a las palabras, se materializó en acciones concretas que demostraron su compromiso inquebrantable. Kerem se convirtió en un socio en la vida de Ande, un confidente, un consejero y un compañero en el viaje de la vida. Su apoyo fue constante, incondicional y multifacético. Se manifestaba en el terreno personal, profesional y emocional. Kerem no solo la amaba, también la respetaba y la admiraba profundamente. ¿Pero por qué este gesto fue tan significativo? Porque en un mundo donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras, el apoyo de Kerem a Ande demostró que el amor verdadero va más allá de las palabras. Se trata de estar presente, de ser un compañero de vida, de apoyar los sueños del otro y de celebrar sus logros. En una sociedad donde las relaciones a menudo se basan en la apariencia y la superficialidad, la historia de Kerem y Ande destacó por su autenticidad y profundidad. Su relación fue un ejemplo de amor verdadero, un amor que trasciende las barreras y los desafíos. El apoyo de Kerem fue la base sobre la cual Ande construyó su éxito y su felicidad. La promesa de Kerem a Ande fue un ejemplo de lo que significa amar de verdad. Fue un compromiso de respeto, de admiración y de apoyo incondicional. Y su cumplimiento fue una muestra de la calidad humana de Kerem y del amor que sentía por Ande. Su amor fue un faro de
Esperanza, una demostración de que el amor verdadero puede transformar la vida de dos personas. Por supuesto, sabemos que la relación entre Kerem y Ande ha terminado, y que cada uno ha seguido su camino. Pero el recuerdo de su amor y, sobre todo, el gesto de Kerem al cumplir su promesa, sigue vivo en la memoria de todos sus fans. Es un recordatorio de que el amor puede ser algo más que un sentimiento, algo que se demuestra con acciones, con compromiso y con apoyo incondicional. Aunque la relación haya llegado a su fin, el legado de su amor perdura. El recuerdo de la promesa cumplida de Kerem sigue inspirando a muchas personas en todo el mundo. Es una historia que nos demuestra que el amor puede ser algo más que un sentimiento, una promesa que se cumple con acciones y con el corazón. La historia de Kerem y Ande es un testimonio de que el amor verdadero es un regalo que se da y se recibe, un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. La historia de Kerem y Ande es una lección de amor, de respeto y de admiración mutua. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar la vida de dos personas, y cómo el apoyo incondicional puede impulsarlas a alcanzar sus sueños y a convertirse en las mejores versiones de sí mismas. Su relación fue un ejemplo de cómo el amor verdadero puede ser un faro de esperanza, un catalizador para el crecimiento personal y un refugio seguro en momentos de dificultad. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el legado de su amor y el recuerdo de la promesa cumplida de Kerem sigue inspirando a muchas personas en todo el mundo. Es una historia que nos demuestra que el amor puede ser algo más que un sentimiento, una promesa que se cumple con acciones y con el corazón. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero es un compromiso, una elección, una promesa que se renueva cada día. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel, y cómo Kerem cumplió su promesa de apoyar a Ande. Personalmente creo que es una historia preciosa y que nos deja muchas lecciones valiosas sobre el amor, el respeto y el compromiso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que al suscribirse no solo me apoyan a mí, sino que también se unen a una comunidad de fans apasionados por las series turcas y por las historias de amor que nos tocan el corazón. Me encantaría saber su opinión sobre esta historia. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que el amor verdadero puede transformar la vida de las personas? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. Muchas gracias por ver. Espero que se hayan emocionado tanto como yo con esta historia. Recuerden darle me gusta, compartir el vídeo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.